Bienvenidos una vez más, modelers. Hoy profundizaremos en ese maravilloso y misterioso mundo que son los patterns. Sí, lo sé, os di grandes métodos para hacerlos con ZBrush, pero he seguido investigando cómo podemos hacer patterns mejores, más rápido, tileables, funcionales. Y hoy aquí os traigo la clave. Os tengo enganchado. Pero sigamos. Abrimos Sustan Designer. Si no estamos acostumbrados, pues esta es la interfaz. Para poder trabajar tenemos que crear, como en muchos otros tipos de programas, un archivo nuevo. Entonces lo que haremos será crear un New Substance, porque vamos a crear un nuevo material. Nos saldrá esta maravillosa pestañita de aquí. Podemos escoger el tamaño de nuestro proyecto o qué tipo de material queremos que tenga nuestro proyecto. Lo recomendable es 2048. ¿Por qué? Porque no consumirá tanto como un 4096 y al final siempre se le puede decir que lo exporte a mayor escala y durante el proceso se puede editar. Por ahora lo pondré a 2048 y si ponemos empty no aparecerá ningún output. Darle a OK, ¿vale? Con un empty no hace falta, ya le ponemos los outputs nosotros. Cuando lo creamos se nos activa una serie de opciones. Podemos ver aquí un cubito maravilloso, el cual no tiene nada, si clicamos podemos rotarlo. Y nuestro espacio de nodos, donde nosotros vamos a trabajar, vamos a crear ese material. El nodo importante va a ser el output. ¿Por qué? Porque va a ser el que podemos ver, ¿vale? El que nos enseña la imagen final. Podemos ver los diferentes nodos, pero lo que nos interesa es qué podemos ver. Si apretamos espacio nos aparecerá la barra de buscar y buscaremos output. Este nodo nos activará esta pestañita aquí que nos permite ver los diferentes nodos una vez los tengamos activados. Si por ejemplo ahora buscamos un polygon, podemos enchufarlo a nuestro output y en nuestro output nos enseñará esta imagen. Pero esto es muy aburrido. Lo que nos interesa es poder hacer patterns y patterns chulos. Mierda de la que te chutas una vez y dices quiero más. Así que lo que vamos a conectar por aquí va a ser un nodo de tile. Y tenemos nuestro tile sample, que es el que vamos a utilizar para esto. Por defecto se nos va a conectar en otro conector que no es el que nos interesa. El que nos interesa es el primero de todo. Ahora, este nodo podemos ver aquí que son cuadrados, pero diréis, pero esto se supone que es un hexágono. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que tenemos que indicarle a nuestro nodo que le vamos a introducir algo por su input y que ese es el que nos tiene que enseñar dentro de nuestro tile. Suena muy complicado, es muy sencillo. Venimos por aquí y encontramos pattern. Si desplegamos, podemos escoger directamente alguna shape que ya vienen por defecto, pero nosotros queremos nuestro pattern input. ¡Chan, chan, chan! Si ahora hago zoom out, veremos como todos los cubitos cuadrados que estaban previamente, se han convertido en hexágonos. Una vez tenemos esto, podemos mirar qué otras opciones nos está ofreciendo nuestro pattern, como por ejemplo el tamaño de qué nivel, ¿no? O cuántos queremos incluir. Podemos incluir muchísimos o muy pocos. Un número que está bien para lo que voy a enseñar a hacer ahora, yo creo que es 6, por ejemplo. 6 y 6, porque quiero que sea o que quede ajustado. Una vez tenemos nuestros polígonos base, tenemos que decidir el tamaño, ¿no? Pues si nos vamos bajando por aquí, vemos muchas opciones y nos llega el tamaño. Podemos modificar si queremos modificarlo en X, si queremos que sea más estrecho, o en altura, si queremos que haya una pequeña deformación entre uno y otro. Pero ¿y si queremos que sea más grande? Es posible porque va de 0 a 1. El truco es poner aquí una cifra. Pongámosle 2 y pongámosle 2. Y diremos, pero qué desgracia, ahora me la ha jodido todo, no veo nada. Claro, ahora aquí podemos ponerle 1 otra vez y 1 otra vez. ¿Qué hemos hecho? Modificar nuestro slider. Ahora tenemos mucho más margen a la derecha si queremos que sean más grandes, como por ejemplo que estén a punto de rozarse. ¿Qué otras cosas podemos hacer que serían interesantes con esto? Pues podemos seguir bajando un poquito más y tenemos la posición. Podemos modificar la posición si queremos que nos haga efectos aleatorios o hojas o cualquier cosa. Esto se puede complicar hasta el infinito. O le podemos añadir un offset. ¿Cuánto offset nos va a interesar dar? Si 1 sería una vuelta entera, lo que nos interesa es que quede una posición diferente entre 0 y 1. Y la posición media es 0,5. A partir de aquí volveremos a nuestra escala y modificaremos nuestra escala en i hasta que generemos nuestras celdas. Si quisiéramos que a lo mejor quedasen un poquito más planas, pues bueno, tendríamos que jugar entre la distancia que tenemos de las celdas y el tamaño. Y aquí tendríamos nuestro panel. Pero ahora vamos con lo interesante. ¿Cómo vamos a hacer para meter o crear nuestro pattern a partir de una geometría 3D? Que yo creo que es lo guay para hacer una cosa de estas. Nos vamos a nuestro nodo, que sería esto de aquí, y clicaremos clic derecho. A nuestro output, no, a nuestro nodo,
Seleccionaremos nuestro Substance. Clic derecho y nos aparecerá la opción de Link. Aquí podremos escoger una Mesh 3D. Si le clicamos, a mí me aparece este que lo tenía preparado, donde yo voy a escoger mi plano, porque lo que me interesa es escoger el objeto sobre el que voy a proyectar, que en este caso es un plano que es situado justo delante de la geometría que quiero proyectar. Nos aparecerá la carpeta de Resource, si desplegamos nos aparecerá nuestro plane. Clic derecho y nos da la opción de vaquear la información del modelo. Si le clicamos nos aparecerá esta maravillosa pestañita de aquí, la cual tiene errores por todos lados y tenemos que corregirlos. El primero de todos es ¿qué queremos vaquear? Lo que nos interesa es tener una serie de mapas que podamos aprovechar a la hora de trabajar. ¿Cuáles serían? Ambient Occlusion, Normal Map, Heimap. Yo voy a trabajar con el Heimap. Entonces lo que voy a hacer es añadirle un Baker. Aquí en Add Baker le voy a decir que me haga un Height respecto de la geometría. Vemos que nos quita nuestro pequeño error. Maravilloso. Lo siguiente que nos interesa es este otro fallito de aquí, porque nos está diciendo que necesita algo para poderlo vaquear, ya sea o él mismo o otro objeto. ¿Qué objeto nos interesa? Pues aquí seleccionaremos nuestra versión high de nuestro objeto. A partir de aquí, esta parte queda cubierta. Y diremos, ahora vamos a vaquear como si no hubiera... ¡No! No sé en otros ordenadores, pero en el mío, por defecto, me escoge una carpeta de instalación que está en el disco local C. Quiere crear archivos en una carpeta que necesita permisos. Si no lo ejecutas como administrador, no te lo va a dejar hacer. Por lo tanto, lo recomendable es cambiar la carpetita, clicando los tres botones y yendo a la carpeta que nos interesa que guarde nuestros mapas. De esta manera, cuando le demos Start Render, nos guardará ya los mapas creados. ¡Pero no! ¡No le des todavía! Ahora viene lo interesante. Nosotros podemos escoger a qué distancia queremos que nos lance el rayo. Cuando vaqueamos, lanza información, ¿no? Quiere coger la información a una distancia. Tenemos que decirle a qué distancia se encuentra nuestro objeto. Aproximadamente, pues estos son unidades muy pequeñas, como, bueno, no sé, no te sé decir a cuánto está. Pues yo lo que recomiendo es ponerlo al máximo, sobre todo en estos casos que al final tienes un plano que vas a proyectar toda la información que está por detrás. Entonces, ponlo al máximo y seguro que llega hasta el final. Y si no hay información, pues lo recibirá como cero. Y ahora sí le daremos Start Render. Sí. Y podremos ver nuestra información aquí a la derecha de los mapas que hemos vaqueado. Pero me he vuelto a equivocar en otra cosa. Y es que también necesito, o me es interesante, si se me crea en un mapa de opacidad. Porque como podemos ver aquí el Hey me está cogiendo toda la información en escala de grises. Pero me interesa poder recortar mi figura. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues si me lo vaquea, la podré recortar específicamente como a mí me interesa. Así que le damos esta render y me generará la máscara también. Cerramos y aquí ahora nos han aparecido dos nuevos recursos, como es nuestro Gmap y como es nuestro Bake. Eliminaremos esto de aquí y ahora está nuestro Gmap y nuestro Plane. ¿Cómo podemos recortar esta imagen? Uno de los nodos que se utiliza más en Substance es Blend, que nos permite combinar diferentes texturas. Por defecto nos pone en el background la que tengamos seleccionada, entonces nos interesa que esté en el foreground. Y en el background nos interesa que esté nuestro mapa. Si clicamos a Blend, lo que queremos hacer ahora es que toda la información del negro nos la chafe sobre este. Entonces lo que nos interesa es un multiply. Lo que hacerá será una imagen sobre otra multiplicar. Ahora ya tenemos solo la información de nuestro vaqueado. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a nuestro output? Pues el mismo nodo que hemos utilizado antes, como sea un tile sample. Por defecto nos lo va a poner en el último parámetro, que no es lo que nos interesa, y nos lo llevamos al primero. Aquí escogemos que nos coja el pattern input. Y aquí podremos ver cómo ya nos está cogiendo nuestro vaqueado, pero lo está haciendo muy grande. Nos interesa escoger un número, ¿vale? De repeticiones par, para poder hacer lo mismo de antes, ¿no? Si queremos que queden distorsionados, que variando. Pues antes he puesto 6, podría poner 4, por ejemplo. Y me hará 4 secciones de 4. 4 por cada uno de los tiles. Y empezaremos a utilizar las herramientas como antes. Una recomendación es añadir un auto level. ¿Por qué? Porque una vez modificado este Gmap, perdón, lo que nos está haciendo ya es un ajuste de escala de grises que nos interesa tenerlo bastante más nítido. Como podemos ver, ¿no? Ya nos lo regula más. Seleccionamos nuestro nodo y nos tocará jugar con las escalas. Bueno, haremos escala hasta que se superponga. Nosotros podemos subirlo al máximo si queremos hacer alguna clase de efecto de este estilo, pero lo que nos interesa es que haya un poco de margen. Luego jugaremos
con la escala en X y en Y. Y empezaré a modificar tanto en X como en Y para empezar a crear ya nuestro pattern, ¿vale? Nuestro efecto tileable. En este caso ya sería tileable. ¿Cómo podemos comprobar que nuestro objeto está funcionando como til? Hay dos formas de hacerlo. Sería que nos lo represente en el cubo 3D o le podemos añadir otro nodo que sería el Transform 2D. El Transform 2D nos permite mover la geometría y podemos comprobar si tiene alguna clase de corte. No lo tiene, así que podríamos cerrar, afirmando que tenemos un tileable, ¿vale? Una textura tileable. Lo siguiente que necesitaríamos sería conectarla al output y desde este output lo podría tener a la llave inglesa y darle a exportar. ¿Qué opciones tenemos aquí? Podemos escoger una carpeta donde nos lo va a exportar. Yo tengo seleccionada ya la carpeta donde lo tenía preparado antes. Podemos escoger el formato, ya sea PNG, TGA, PSD. Yo recomiendo escoger algún formato más genérico. Si vamos a trabajar con Substance Painter, podemos utilizar un TGA que sí que lo acepta, que es el que viene por defecto. Pero si no, yo recomendaría un PNG, si ya lo queremos utilizar como un alfa dentro de ZBrush o de algún software de estos que no van a aceptar un TGA. Entonces siempre está bien o exportarlo varias veces y tener ambos. Seleccionaremos el formato y por último le daremos a exportar. Y así es como tendríamos nuestra textura tileable. Acordaos de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.